Desde el primer paso que dimos fuera de la aldea, supimos que aquel día no sería como los demás. El aire era distinto. No solo más frío, sino más denso, como si el cielo mismo estuviera más cerca del suelo, apretándonos contra el hielo. La temperatura rondaba los menos 60 grados Celsius, pero eso era solo el número. Lo que sentíamos en la piel era el tipo de frío que no quema, sino que te roba el aliento antes de que logres abrir la boca. Y sin embargo, allí estábamos. 6 cazadores inuit, un aprendiz, yo, y una misión que parecía simple, al menos sobre el papel: localizar una foca, rastrearla y asegurar el alimento para varias familias antes de que el hielo se volviera demasiado inestable. Lo que no sabíamos aún era que la foca que nos esperaba allá afuera no era simplemente un animal más. Era algo que pondría a prueba todo lo que los hombres de este lugar creen saber sobre caza, hielo y silencio. Los perros ya estaban inquietos desde la salida. Uno de ellos, un macho grande de pelaje gris y blanco llamado Iskak, no dejaba de olfatear el aire y gemir muy bajo. Aput, el más joven del grupo pero con los instintos más agudos, dijo en voz baja: «Hoy no es un buen día para confiar en el hielo», lo dijo sin drama, como quien comenta el estado del mar. Pero Kovic, el líder, simplemente asintió. Y si Kovic no sonreía ni siquiera un poco, era porque el día de verdad venía cargado. Nos subimos a los trineos y partimos, dejando tras nosotros solo las huellas que pronto el viento cubriría. Durante las primeras 3 horas, todo era normal. Las formaciones del hielo cambiaban lentamente a medida que nos alejábamos de la costa. Algunos fragmentos se elevaban como cuchillas, otros parecían dunas congeladas con grietas profundas, como cicatrices del planeta. A lo lejos, el sol apenas lograba filtrarse, pintando el paisaje con un tono azul metálico. Pero entonces ocurrió el primer aviso: un crujido seco, como si alguien partiera un tronco justo debajo del trineo de Nanook. El sonido resonó por todo el silencio del Ártico como una explosión. Todos nos detuvimos en seco. Los perros bajaron el cuerpo y comenzaron a oler el suelo. Kovic bajó del trineo sin decir palabra. Se agachó y puso el oído sobre el hielo. Permaneció así durante varios segundos, sin moverse. Cuando se levantó, su mirada era más seria aún. «No estamos sobre hielo firme. Esto está vivo, demasiado vivo». Ahí comenzó a crecer en todos nosotros esa presión silenciosa que no se habla, pero se siente. Porque si el hielo está vivo, quiere decir que se está moviendo, y cuando se mueve, puede quebrarse en cualquier momento. Pero Kovic no dio la orden de regresar, solo de avanzar, con cuidado. Aput volvió a mirar al cielo. «Hay algo aquí», dijo sin girarse. Nadie respondió, porque todos lo sabíamos. No sabíamos qué, pero algo nos esperaba. Avanzamos con cautela. Los trineos dejaron de deslizarse con naturalidad y empezaron a vibrar ligeramente con cada metro recorrido. El hielo bajo nuestros pies emitía un sonido distinto al habitual. No era el crujido seco del frío, sino algo más profundo, casi como un susurro sordo que venía desde el fondo del océano, como si el agua se estuviera moviendo a otro ritmo justo debajo. Kovic ordenó parar. Con un gesto seco, señaló una grieta que se abría en zigzag a escasos metros. No era una fractura natural, no era una rotura por temperatura o presión, era un surco, un canal apenas perceptible que parecía haber sido abierto por algo pesado, muy pesado, que se había arrastrado sobre el hielo. Nanook se adelantó, se arrodilló junto al borde del surco y pasó la mano con delicadeza por la superficie. Sus dedos curtidos se detuvieron sobre una marca. «Aquí», murmuró. «Aquí dejó piel». Señaló unos pequeños restos de grasa congelada adheridos al hielo. No eran frescos, pero tampoco antiguos. El viento no los había borrado aún. Y eso lo decía todo. Me acerqué, y aunque mi respiración era una nube blanca constante, pude ver lo que señalaban.
líneas paralelas, profundas, como si dos masas de músculo hubiesen arrastrado su cuerpo con fuerza sobre el hielo. Pero había algo más. A los lados del rastro se veían grietas finas que salían como dedos, en forma de abanico, indicando que el hielo había sufrido presión de forma lateral. Kovic hizo algo que nunca había visto. Se quitó el guante, tocó el centro del surco y luego miró al horizonte sin decir nada. «Esto no es una foca común», dijo finalmente. «Es algo grande y está cerca». Apud comenzó a caminar con pasos medidos, siguiendo las marcas. Lo hacía con el cuerpo bajo, casi en cuclillas, como si se deslizara por el hielo en vez de caminar sobre él. El silencio era total, solo roto por el jadeo de los perros que, aunque quietos, parecían tensos. Sus orejas se movían constantemente, como si esperaran un sonido que nosotros aún no podíamos oír. Avanzamos unos 50 metros hasta que la grieta desapareció bajo una capa de nieve soplada. Pero Apud no se detuvo. Se arrodilló y empezó a limpiar la superficie con la mano, palmo a palmo. Lo que apareció debajo fue una serie de marcas dentadas. No eran huellas de pisadas, eran cortes, como si algo hubiese usado colmillos o garras para arañar el hielo. El aire se volvió más denso. Todos lo sentimos. Era como estar dentro de una cueva, donde el eco no se escapa. Y justo en ese momento, el hielo a nuestra derecha hizo un sonido hueco. No se quebró, pero vibró, como si algo hubiese golpeado desde abajo. Nadie se movió. Nanook giró el rostro lentamente. Susurró algo que apenas pude oír. «Está respirando». Kovic sacó su lanza de hueso de la funda que la protegía en el trineo. Fue la primera vez que lo vi hacer eso tan temprano. No dijo nada, solo afiló la punta con una piedra lisa, como si supiera que iba a necesitar precisión. La grieta frente a nosotros seguía extendiéndose en silencio. Era como si el hielo se estuviera abriendo lentamente para revelar algo. Algo que aún no queríamos ver. «¿Te paso la parte 3? En ella, uno de los cazadores desaparece brevemente al inspeccionar una grieta secundaria. Lo que descubre lo deja pálido, y lo que escucha debajo del hielo hace que todos consideren dar media vuelta. Pero ya es demasiado tarde. El cazador más silencioso del grupo se apartó sin decir palabra y se deslizó hacia un pequeño desvío en la grieta principal. Era una hendidura más estrecha, pero mucho más profunda, con bordes irregulares y escarcha apenas formada, como si algo la hubiera abierto hace apenas unas horas. Todos lo vimos marcharse, pero nadie lo detuvo, porque sabíamos que cuando Tactu se alejaba en silencio, no era por curiosidad, era porque había sentido algo que los demás todavía no. Se agachó al borde, se apoyó sobre una rodilla, inclinó el torso y puso la oreja contra el hielo. Estuvo así un minuto, luego 2. Desde donde estábamos, no podíamos oír nada, pero vimos cómo se le tensaron los hombros, cómo su cuerpo, siempre firme, se echó levemente hacia atrás como si algo lo hubiera atravesado sin tocarlo. Después, levantó lentamente la cabeza, pero no nos miró. Miraba al horizonte, al vacío blanco frente a él, con una expresión que hasta entonces no habíamos visto en su rostro. No miedo, no sorpresa, sino algo más primitivo. Una mezcla de respeto y alarma. Kovic fue el primero en acercarse, con pasos suaves, como si cada centímetro del suelo pudiera colapsar en cualquier instante. Le puso una mano en el hombro a Tactu, que no reaccionó. «¿Qué escuchaste?», preguntó casi en un susurro. Tactu cerró los ojos un momento, luego murmuró: «Respira, pero no como las focas comunes. Es grande, muy grande, y se está moviendo lento, pero está despierta, está justo debajo». No necesitó decir más. Todos sentimos una descarga de electricidad por el cuerpo. El silencio se volvió aún más espeso. Cada sonido, el crujido de la nieve bajo las botas, el tintineo metálico de las lanzas, el suspiro de los perros, parecía resonar como un tambor en el hielo.
Nadie se atrevía a dar un paso sin mirar a Kovic. Él bajó la mirada hacia la grieta, luego se puso de pie y examinó el cielo. El sol, si se le podía llamar así, estaba cayendo detrás de una cortina de nubes grises, apagando lentamente la escasa luz que quedaba. En menos de una hora estaríamos en plena penumbra. Cazar sobre hielo roto ya era peligroso. Hacerlo de noche, en completo silencio, contra algo que claramente no era una foca cualquiera, rozaba la locura. Pero no retrocedimos, porque en ese momento retroceder significaba volver con las manos vacías, y las familias del poblado nos esperaban con la esperanza puesta en esa caza. Nadie lo dijo, pero todos lo pensaban. Nanook se inclinó sobre la grieta, sacó un pequeño anzuelo de hueso y lo lanzó suavemente dentro de la hendidura, atado a una cuerda delgada. Lo bajó unos 3 metros y luego se detuvo. El hilo vibró, no de forma brusca, sino con un pulso lento, como si algo muy grande se hubiese acercado y estuviera oliéndolo. Lo subió de inmediato, sin hacer ruido. Miró a todos y murmuró: «No está sola». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Apud con la mandíbula tensa. «Porque no hay una sola vibración. Hay 2. Por un instante, todos dejamos de respirar. Y entonces, a lo lejos, muy lejos, el hielo crujió con un gemido largo, como si un gigante estuviera arrastrando su cuerpo bajo la superficie. No era una grieta que se abría. Era algo empujando desde abajo. Kovic se giró y dijo lo que ninguno de nosotros quería oír. «Esto no es una caza, esto es una emboscada». ¿Te paso la parte 4? En ella, el grupo se divide para rastrear mejor el origen del movimiento, pero lo que encuentran entre las grietas de hielo cambiará la forma en que entienden a estos animales. Lo que parecía una caza se vuelve una lucha por el control del terreno. Heudit sigue. ChatGPT Adit. Parte 4. El terreno que respira. Nadie se movió por unos segundos. Incluso los perros, que hasta ese momento se mantenían inquietos, de pronto quedaron completamente inmóviles, como si también hubieran escuchado aquello. El hielo ya no era solo suelo. Se había convertido en algo que respiraba bajo nuestros pies. Un ser enorme, oculto, que exhalaba lentamente desde el fondo del océano. No sabíamos qué era exactamente lo que se movía allá abajo, pero ya no cabía duda. No estábamos cazando. Estábamos siendo observados. Kovic dio la orden con una voz que no tenía nerviosismo, pero sí urgencia. Nos separamos, 2 grupos. Uno sigue el rastro al norte, el otro vigila los límites del hielo. Nadie se aleja más de 2 gritos de distancia. Él iría con Nanook y Taktu, hacia donde la grieta parecía ramificarse como un río helado. Apud y yo iríamos hacia el sur, siguiendo un sendero que bordeaba una pequeña formación de hielo levantado, como una ola congelada que se había detenido en mitad del mar. Apud me miró con seriedad mientras ajustaba su lanza al cinturón. «No hagas ruido innecesario. Si escuchas algo debajo del hielo, no corras. Detente. Escucha, piensa y luego mueve». No era una advertencia, era una enseñanza, un principio básico de supervivencia en el Ártico, y me lo estaba entregando como un padre a su hijo. Caminamos despacio, con el viento cortando nuestras mejillas y el silencio absoluto cayendo como una manta. A nuestro alrededor, la nieve crujía a un ritmo que parecía acompasado con nuestros propios latidos. Cada paso era una elección, cada crujido del hielo una señal. La luz ya era tenue. Las sombras se alargaban hacia el horizonte blanco, haciendo que incluso los bloques de hielo parecieran moverse al reojo. A los pocos minutos, Apud se detuvo. Señaló algo en el suelo. Me incliné y lo vi. Era un agujero, pequeño, ovalado, rodeado de escarcha rota, no más grande que un plato. Pero lo extraño no era el agujero, era lo que había a su alrededor, una especie de patrón circular, como si algo hubiese girado sobre sí mismo, raspando con fuerza.
Aput murmuró, casi sin voz. Esto no es de una foca descansando, es de una foca cavando. Me miró fijo, como si buscara en mi cara una respuesta que él ya sabía. En lugar de decir más, se inclinó, sacó un pequeño gancho de hueso y lo deslizó con delicadeza por dentro del agujero. Lo bajó unos centímetros y lo retiró de golpe. Estaba mojado y la punta tenía una leve mancha de grasa, una sustancia densa, opaca, no sangre, pero tampoco agua limpia. Está justo debajo, dijo. Nos está oliendo. En ese momento, el hielo vibró con un pulso tan leve que fue casi imperceptible. Pero lo sentimos. No era una grieta, no era el movimiento natural del mar congelado. Era como si algo enorme se hubiese desplazado apenas unos metros bajo nosotros y luego se hubiera detenido. Entonces Aput me tomó del brazo y susurró con los dientes apretados. No estamos sobre el hielo, estamos sobre su espalda. Me quedé helado, literalmente y en todos los sentidos. El silencio ahora era una cárcel. No podíamos movernos, no podíamos gritar. El más mínimo ruido podía provocar una reacción de aquello que no queríamos ver del todo. Vamos a retroceder, dijo Aput, lentamente, y así lo hicimos. Con los pies apenas despegándose del suelo, con los músculos tensos, con la respiración contenida. A lo lejos, escuchamos un grito. No uno humano, un bramido, largo, profundo, como un llamado antiguo que salía del fondo del hielo. Aput se giró hacia mí. Su rostro había perdido el color. Su boca no se movía, pero sus ojos gritaban: «No estamos cazando una foca. ¿Quieres que siga con la parte 5? En ella, el otro grupo, Kovic, Nanook y Taktu, encuentra señales aún más desconcertantes. Un círculo de hielo fundido y restos de una caza anterior. Pero lo que ven justo después cambia la dinámica de todo el plan y los obliga a regresar corriendo. Mientras Aput y yo retrocedíamos lentamente desde la grieta en dirección al grupo principal, el otro equipo, Kovic, Nanook y Taktu, se abría paso en un sector del hielo que parecía más estable. A simple vista, el terreno era plano y sólido, pero Kovic sabía que las verdaderas grietas no siempre se ven. Algunas se esconden bajo capas de nieve reciente, listas para abrirse con un solo paso mal calculado. El cielo se iba cerrando sobre sus cabezas como una tapa de hierro azul, y el silencio era tan espeso que incluso el roce de las botas contra el hielo parecía ofensivo. Taktu fue el primero en notar algo raro. A escasos metros delante de ellos, el hielo comenzaba a brillar de forma distinta. No era solo el reflejo de la luz tenue. Había una humedad extraña, un círculo de unos 4 metros de diámetro donde la escarcha no se había formado con normalidad. Nanook se arrodilló sin dudarlo y tocó el hielo con la palma abierta. Lo que dijo después heló más que el viento. Esto no es hielo seco, está húmedo, recién fundido, y volvió a congelarse. Kovic examinó la zona en silencio. El círculo era perfecto. En su centro había marcas, cortes irregulares, pedazos de piel congelada y, lo más inquietante, restos de hueso astillado. No eran restos antiguos. Algunos aún olían. Y en un rincón del círculo, parcialmente cubierto por nieve barrida, encontraron una punta de lanza tradicional, rota, incrustada en una pequeña mancha marrón que ya se estaba endureciendo. Nadie dijo una palabra, pero todos lo sabían. Eso era parte del equipo de algún otro grupo, que no había vuelto. Esto fue una caza, dijo finalmente Kovic, agachándose junto a la lanza rota. Pero no fue exitosa, al menos no para los hombres. Nanook giró el rostro, escaneando el horizonte, como si buscara no algo que pudiera ver, sino algo que pudiera oír. Luego, se llevó la mano al pecho. Sacó una pequeña figura tallada en hueso, un amuleto antiguo, pasado de generación en generación, y lo colocó con cuidado en el centro del círculo. Aquí alguien cayó, y ese algo sigue aquí, murmuró. De pronto, Taktu alzó la mano en seco. Nadie se movió.
Había escuchado algo. No venía de lejos. Venía de debajo. Un golpeteo leve, como si dos rocas se rozaran suavemente en el fondo del hielo. Pero el ritmo era claro. 1, 2, 3 veces. Pausa. Luego una sola vez, más fuerte. Parecía un código o un llamado. Kovic dio la orden inmediata. Regresamos. Ahora. No discutieron. Empezaron a correr, no con pánico, pero sí con premura. El viento que soplaba desde el este ya no era solo frío. Venía cargado de algo más. El olor denso y graso del mar, mezclado con una fragancia animal que ninguno de ellos quería identificar. Apud y yo los vimos llegar desde el otro extremo del campo blanco. Sus rostros eran grises, tensos, marcados por la comprensión de que algo invisible se había vuelto demasiado presente. ¿Vieron algo?, preguntó Apud con voz ronca. Kovic asintió. Vimos el final de otra caza, o el comienzo de la nuestra. Todos guardamos silencio, porque en ese instante lo supimos. La foca que estábamos buscando también estaba buscándonos, y en medio del hielo roto, el cazador y la presa ya no estaban tan definidos. Nos reagrupamos a unos 50 metros del lugar del círculo, en una planicie de hielo más compacto, donde las grietas visibles eran escasas y el crujido bajo nuestros pies no era tan constante. No había árboles, ni montañas, ni sombras que escondieran una emboscada. Solo una extensión blanca, abierta, perfecta, y por eso mismo, peligrosa. Porque el Ártico no ataca desde lo evidente, ataca desde lo invisible. Kovic, con la expresión endurecida como una máscara de hielo, clavó su lanza en la nieve y se agachó frente a nosotros. Formamos un pequeño círculo, con los perros tumbados, los trineos alineados detrás como pequeñas fortalezas móviles. Apud sacó un trozo de piel seca y lo colocó sobre el hielo, como si esa tela curtida pudiese templar la conversación que venía. «No podemos seguir buscándola», dijo Kovic. «El terreno está en su territorio. Ya lo sabéis. Está cazando desde abajo. No somos los únicos que la hemos enfrentado». Nanook asintió sin decir nada. Sus ojos miraban el vacío como si ya supiera el final, pero aún así estuviera dispuesto a recorrer el camino. «Entonces», dije por primera vez, con la voz temblando más por la tensión que por el frío, «¿qué hacemos?». Fue Apud quien respondió, aunque no me miró. Mantenía la vista clavada en un punto del hielo que parecía idéntico a cualquier otro, y sin embargo, él lo observaba con reverencia. «Hacemos lo que hicieron nuestros abuelos, la atraemos». Todos sabíamos lo que eso significaba. No bastaba con lanzar comida al hielo. La foca, si aún podíamos seguir llamándola así, no se movía como los animales normales. Era una criatura que elegía, que olía desde la distancia, que escuchaba a través de kilómetros de hielo. Había que darle una señal humana, viva, algo que la hiciera emerger. Y para eso, uno de nosotros debía quedarse solo, ser el centro de la calma, el punto de vulnerabilidad. «Necesitamos un señuelo», dijo Kovic. Y entonces, antes de que pudiera decir algo más, Nanook se adelantó. Yo. Nadie se lo esperaba. Era el más viejo, el más sabio, el que nunca debía ponerse al frente del riesgo físico. Pero allí estaba, con la mirada firme, como si lo hubiese decidido desde antes incluso de que Kovic lo dijera. «No, espera», empezó Apud. «Yo soy más joven, puedo correr más rápido». «No se trata de correr», lo interrumpió Nanook. «Se trata de saber cuándo no correr, cuándo quedarte quieto, cuándo escuchar más allá del miedo». La discusión terminó ahí, porque cuando Nanook hablaba así, nadie replicaba. Prepararon el área. Elegimos una pequeña elevación del hielo, lo suficientemente expuesta para que cualquier cosa debajo pudiera oír mejor. Quitamos una capa de nieve para dejar el hielo al descubierto. Nanook se sentó con la espalda recta, como un monje inuit esperando el final del mundo. A su lado, le dejamos una lanza corta, más simbólica que funcional. Él no la usaría.
Solo escucharía. Solo esperaría. Los demás nos retiramos en completo silencio, alejándonos hasta quedarnos fuera de su campo de visión, pero cerca lo suficiente para actuar si algo salía mal. Me tumbé detrás de una formación de hielo, con la cámara lista. No por espectáculo, sino porque algo dentro de mí sentía que ese momento no era solo una caza, era una ceremonia. El silencio volvió y el hielo empezó a respirar otra vez. ¿Te paso la parte 7? En ella, Nanook permanece inmóvil sobre el hielo mientras se avecina un cambio sutil pero aterrador. El hielo comienza a sonar con un ritmo constante, como pasos. Lo que emerge del agua no es inmediato, pero su sombra debajo del hielo empieza a crecer. Heudit sigue. ChatGPT Adit. Parte 7. La sombra bajo el hielo. Nanook permanecía allí, sentado en completo silencio sobre aquella pequeña loma helada, como si fuese parte del paisaje, como si la edad y la calma lo hubiesen convertido en una escultura viva del Ártico. El resto de nosotros, tendidos boca abajo tras formaciones de nieve apilada y bloques de hielo irregular, apenas si nos atrevíamos a mover los ojos. El viento se había detenido por completo, y esa ausencia de sonido amplificaba lo que venía desde abajo, porque el hielo, al no tener aire encima, empezaba a comportarse como un tambor. Cualquier vibración, por minúscula que fuera, se propagaba a lo largo de toda la superficie. Durante varios minutos no pasó absolutamente nada, solo el sonido lejano de nuestras propias respiraciones y el tenue jadeo de los perros, que se agitaban en la distancia como si presintieran algo que nosotros aún no podíamos confirmar. Apud se encontraba apenas a 2 metros de mí, pero no podía girarme para mirarlo. Cualquier movimiento en falso podía romper la ilusión de vulnerabilidad que habíamos construido a propósito alrededor de Nanook. Y entonces, el hielo habló, no con un crujido, no con un estallido, sino con un ritmo, un golpeteo sordo, regular, grave, como si una criatura estuviera usando sus extremidades para golpear desde abajo. Al principio eran pulsos lejanos, casi como ecos antiguos, pero con cada minuto se volvieron más claros, más definidos, más cercanos. No era algo que se arrastrara, no era una vibración natural, era una marcha, como si algo, grande, caminara por debajo del hielo, describiendo círculos alrededor de Nanook. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino porque empecé a entender. Esa criatura no buscaba comida. Estaba reconociendo, estaba midiendo. Nanook, sin inmutarse, bajó levemente la cabeza, en señal de respeto. Era como si supiera que esa presencia invisible necesitaba que lo sintieran, que lo reconocieran no como un animal, sino como algo ancestral. Un espíritu del hielo que había sobrevivido a generaciones, que había aprendido a leer a los hombres como nosotros leíamos las grietas de la nieve. A unos 5 metros de Nanook, el hielo cambió. Lo vimos todos. No se quebró, no se partió, pero empezó a oscurecerse por debajo. Una sombra ovalada, del tamaño de un bote de remos, comenzó a deslizarse bajo la superficie, justo por debajo de la capa más delgada del hielo. No era una sombra borrosa, era nítida, marcada, pesada. La criatura había subido. Estaba observándolo. «Está justo ahí», susurré sin saber a quién. Kovic, desde su posición, hizo una señal con la mano. No disparar, no moverse, aguardar. El hielo vibró con una pulsación más fuerte. La sombra se detuvo. Nanook no se movía. Yo podía ver cómo sus párpados ni siquiera parpadeaban, como si su cuerpo hubiese entrado en sincronía con lo que sea que estaba al otro lado del hielo. Un segundo después, la sombra hizo algo inesperado. Giró sobre sí misma y comenzó a nadar en un patrón circular, pero no alejado, no errático. Lo hacía justo debajo de Nanook, en espiral, acercándose al punto exacto donde estaba sentado,
Estaba jugando, o probando, o cazando. El hielo, que hasta ahora había sido nuestra plataforma, comenzaba a mostrar microgrietas que se abrían desde el centro del círculo. Pequeñas líneas en forma de telaraña que avanzaban lentamente, imperceptibles si no las mirabas de cerca. Yo las veía desde la mira de la cámara, y lo que sentí fue algo más allá del miedo. Fue una certeza. La criatura estaba decidiendo, y lo que decidiera cambiaría todo. ¿Te paso la parte 8? En ella, la criatura finalmente rompe la superficie, pero no de la manera esperada. Nanook sigue sin moverse, y los cazadores deben actuar con precisión absoluta. El hielo comienza a ceder, y la supervivencia depende de un solo movimiento silencioso. Eudit. Sigue. ChatGPT Adit. Parte 8. El instante que partió el hielo. La tensión que flotaba en el aire era tan espesa como la escarcha que se acumulaba en nuestras cejas. La criatura, invisible hasta entonces, seguía describiendo círculos lentos justo debajo del hielo, donde Nanook permanecía inmóvil, como si estuviera hipnotizado por una fuerza que solo él podía entender. Pero nosotros, que lo observábamos a distancia, veíamos lo que él no podía. Las grietas que crecían bajo sus piernas con una lentitud siniestra, como venas negras expandiéndose en un cuerpo blanco. La sombra se detenía por segundos, luego giraba con una suavidad desconcertante, y con cada vuelta, la superficie del hielo se volvía más delgada, más traslúcida. Ya no era solo una silueta oscura, era un contorno vivo. La criatura tenía dimensiones absurdas, alargadas, con un cuerpo que parecía moverse como una serpiente marina, aunque con la fuerza de algo terrestre. Era, sin lugar a dudas, una foca, pero no como ninguna que hubiésemos visto jamás. Esta tenía el tamaño de una moto de nieve y el comportamiento de un depredador que había aprendido a cazar desde abajo. Sabía que tenía ventaja. Entonces, sin advertencia previa, el hielo emitió un sonido seco, un crack brutal que rebotó en el silencio como una campana rota. La grieta principal, justo bajo los pies de Nanook, se expandió en todas direcciones como un rayo. Él no se movió, ni un centímetro, ni siquiera miró hacia abajo, solo cerró los ojos y esperó. El agua no brotó de golpe. Emergió con elegancia, empujada por una fuerza contenida, casi como si el océano se hubiera tomado su tiempo para abrir una ventana en la corteza del mundo. Un chorro espeso, oscuro, con burbujas de grasa y salmuera, subió como un suspiro. Y entonces la vimos. No entera, no aún, pero su cabeza emergió y el tiempo se detuvo. Era monstruosa, no por su fealdad, sino por su magnitud. Dos ojos oscuros, como obsidiana pulida, sobresalían de un cráneo ancho y plano. El hocico era más corto que el de una foca común, pero más ancho, con bigotes que parecían cuerdas viejas y húmedas. Sus colmillos eran reales, no protuberancias. Colmillos, curvos, desgastados y sin embargo peligrosos. Uno de ellos estaba roto, como si hubiera combatido con algo antes. Tal vez con alguien. La criatura se alzó hasta la mitad de su cuerpo. El agua la sostenía como un pedestal. Y frente a ella, Nanook seguía sin moverse. No porque no pudiera, sino porque sabía que ese momento lo decidiría todo. Uno solo se gana el respeto del Ártico cuando aprende a no imponerle su voluntad. Y eso es lo que él estaba haciendo, dejando que la criatura decidiera qué era él, un enemigo o uno más del hielo. El animal bufó, no como una foca, fue un sonido más seco, más grave, un gruñido hueco, retumbante que hizo vibrar nuestros estómagos, una exhalación densa que lanzó vapor al aire. Luego, lentamente, giró su enorme cabeza y nos vio. Sí, nos vio. Su mirada se movió de uno a otro. No éramos invisibles, nunca lo habíamos sido, pero hasta ese momento habíamos sido irrelevantes. Ahora, ya no. Kovic levantó su mano. No en señal de ataque, en señal de espera.
Nanook entonces habló. Por primera vez en toda la caza, su voz rompió el hielo. Naaga Umati. 2 palabras en su idioma. Significaban algo así como: no vengas con furia. La criatura parpadeó lentamente. Luego, como si el mensaje hubiese sido entendido, comenzó a hundirse. Su cuerpo desapareció bajo el agua con una suavidad casi mística. Solo el sonido del hielo reacomodándose quedó como testigo de lo que acabábamos de presenciar. Pero nadie bajó la guardia, porque sabíamos que lo más peligroso no era que se hubiera ido, sino que ahora sabía exactamente dónde estábamos. ¿Te paso la parte 9? En ella, tras el inesperado retiro de la foca, el grupo se prepara para lo inevitable. Ella volverá, pero no como cazadora. Volverá defendiendo un territorio, y ese hielo no era nuestro. Heudit sigue. ChatGPT Adit. Parte 9. El hielo que ya no nos pertenece. El sonido del agua cerrándose sobre el cuerpo de la criatura dejó una sensación imposible de describir. No fue alivio, no fue miedo resuelto, fue una pausa, como cuando el viento se detiene justo antes de que comience la tormenta. Todos permanecimos quietos, incluso después de que la foca desapareció por completo, porque lo que habíamos presenciado no era el final de nada, sino el principio de algo que no entendíamos del todo. El hielo, ese territorio ancestral donde los Inuit han cazado durante generaciones, nos había dejado un mensaje tan claro como brutal. Hoy no eran los hombres quienes mandaban. Nanook, aún sentado sobre el borde de la grieta, levantó los ojos y por primera vez en toda la tarde, su respiración se hizo visible en el aire. Un hilo de vapor blanco que salió lentamente por su nariz. No había sudado. No se había movido, pero estaba agotado. No por el frío, ni por la cercanía del peligro, sino por la energía que requiere enfrentarse a algo, que no lucha como un enemigo, sino como un igual. Kovic se acercó a él caminando despacio, con pasos tan silenciosos que ni el hielo crujió bajo sus botas. Le ofreció la mano. Nanook la tomó, sin urgencia, y se levantó como un hombre que ha terminado un ritual más que como alguien que ha sobrevivido a un ataque. Al reunirse el grupo, no hubo palabras. No eran necesarias. Solo nos miramos entre todos. Y supimos. Aput fue el único que rompió el silencio, aunque lo hizo con voz baja. Esa foca no estaba sola, ¿verdad? Nadie respondió, pero todos lo pensaban. La grieta seguía abierta. El agua se movía lentamente dentro de ella, como si la criatura aún estuviera allí, flotando justo por debajo, escuchando. Kovic señaló con la cabeza hacia los trineos. «Nos vamos». «Ya». No hizo falta insistir. El plan había cambiado. Ya no era una caza, no era una retirada. Era algo más complejo, una cesión de espacio. Habíamos entrado en un terreno donde no se caza sin permiso, y ese permiso claramente no nos fue concedido. A medida que nos alejábamos, el hielo detrás de nosotros crujía con más frecuencia. Pequeñas fracturas en la superficie, como suspiros de advertencia. El aire se volvió más denso, más pesado, como si el Ártico entero nos observara desde abajo. Incluso los perros, animales duros y acostumbrados al miedo, empezaron a gemir suavemente mientras tiraban de los trineos. Avanzamos durante casi una hora en silencio, hasta que llegamos a una planicie más firme, lejos de las grietas, lejos del agua abierta. Allí decidimos acampar, no porque fuera seguro. Nada lo era ya, pero al menos era tierra, o lo que más se le parecía, bajo nuestros pies. Esa noche, alrededor del fuego, nadie quiso hablar de lo ocurrido. Pero todos sabíamos que habíamos presenciado algo muy antiguo. Algo que no se podía explicar con palabras, ni grabar con una cámara. No era una historia. Era una advertencia. Y el Ártico no repite sus advertencias. Mañana regresamos al punto donde aparecieron los restos de la lanza, dijo Kovic finalmente.
Si esa criatura no nos atacó, fue por una razón. ¿Y si no fue compasión?, pregunté, sin querer decirlo en voz alta. Entonces fue estrategia, respondió Nanook, y nadie volvió a hablar, porque entendimos que el juego todavía no había empezado, solo el primer movimiento. ¿Quieres que continúe con la parte 10? En ella, al regresar al lugar de los restos, el grupo encuentra huellas que no deberían existir. Desplazamientos en el hielo demasiado pesados, demasiado amplios. Y una escena tan silenciosa que da más miedo que cualquier ruido. La mañana siguiente no trajo sol, ni claridad, ni respuestas. Solo una luz gris, extendida como un velo sucio sobre el horizonte, y un viento que ya no cortaba la piel, sino que la empujaba hacia atrás, como si incluso la atmósfera quisiera que regresáramos a casa. Pero Kovic no era de los que abandonaban un territorio sin entenderlo, y Nanook tampoco. Así que después de un desayuno rápido, té caliente y un trozo de carne seca que sabía más a humo que a comida, cargamos los trineos y volvimos sobre nuestras propias huellas. El trayecto fue tenso. El hielo crujía con más frecuencia que el día anterior, como si nuestras pisadas fueran ahora más pesadas, o como si el hielo mismo se hubiese vuelto más delgado en cuestión de horas. Las formaciones de nieve que habíamos usado como cobertura ya no estaban. Desaparecidas, barridas por un viento nocturno que no habíamos sentido mientras dormíamos. Apud lo notó primero y murmuró sin mirar a nadie. El hielo está cambiado. Nadie respondió, pero todos lo sabíamos. No era paranoia, no era imaginación, era intuición. El tipo de certeza que se aprende a la fuerza en noches largas donde cada sombra puede ser algo que respira. Cuando llegamos al círculo de caza original, el sitio donde hallamos la lanza rota y los restos de hueso astillado, el mundo parecía haberse replegado. El lugar seguía allí, pero no igual. El hielo era más opaco, como si una neblina hubiese quedado atrapada dentro. Las grietas que se habían formado alrededor ya no eran líneas delgadas y blancas. Ahora eran hendiduras profundas, negras, abiertas apenas lo suficiente para mostrar que el agua bajo ellas seguía viva. Pero lo más extraño fueron las marcas. Había desplazamientos sobre la superficie. No eran pisadas humanas ni de foca. Eran huellas anchas, de algo pesado, de algo que no se arrastra ni salta, se arrastra y empuja, como si una criatura enorme hubiese salido del agua durante la noche y se hubiese movido sobre el hielo. No había sangre, no había desgarros, solo marcas, como las de un tronco grueso arrastrado por decenas de metros, pero con un patrón, como si esa cosa hubiese salido, recorrido la zona en espiral y luego regresado al mismo agujero. Apud se agachó junto a una de esas huellas. La tocó con los dedos y luego los olió. Grasa, dijo. Grasa fresca. No tiene más de 5 horas. Kovic miró hacia el agua. Entonces, volvió. No solo volvió, agregó Nanook, con la mirada fija en una grieta que no estaba allí el día anterior. Quiso que lo supiéramos. Porque en el centro del antiguo círculo de caza, justo donde Nanook había colocado su amuleto de hueso la tarde anterior, ya no había nada. El talismán había desaparecido. No estaba roto, no estaba tirado a un lado. No estaba, como si alguien lo hubiese recogido con cuidado. Kovic apretó la mandíbula. No dijo una palabra, pero sus ojos por primera vez mostraron duda. Porque en ese momento ya no estábamos ante un animal. Estábamos ante algo más. Algo que dejaba señales. Algo que entendía la intención. El Ártico siempre ha tenido historias sobre criaturas que no son del todo bestias, ni del todo espíritu. Seres que cruzan el hielo como sombras, que viven bajo la superficie y que a veces salen no para atacar, sino para enseñar o advertir. Apud se giró hacia mí y murmuró casi sin voz: ¿y si no vino por nosotros? ¿Sino por él? Se refería a Nanook, y Nanook no lo negó. ¿Quieres que siga con la parte 11? En ella,
El grupo decide quedarse una noche más, esta vez no para cazar, sino para esperar. Colocan una trampa simbólica, no un arma, sino una ofrenda. Pero cuando cae la oscuridad, algo se mueve por encima del hielo. Y esta vez, sí deja huellas. Judith sigue. ChatGPT Adit. Parte 11. El visitante de la noche silenciosa. La decisión no se tomó por votación. No hubo discusión ni objeciones. Fue Kovic quien lo propuso, con voz baja pero firme, como si simplemente estuviera aceptando lo inevitable, quedarse una noche más. No para rastrear, no para cazar, sino para esperar. Y no cualquier espera. Una que no buscaba enfrentamiento, sino respuesta. Porque si esa criatura, esa foca gigantesca o lo que fuera, se había llevado el amuleto de Nanook, no lo había hecho por accidente. En una cultura donde todo se entiende como símbolo, quitar algo sagrado es una forma de comunicación o de reto. El campamento se instaló a una distancia prudente del círculo, lo bastante cerca para ver cualquier movimiento, pero no tanto como para provocar otro cruce directo. No se montaron tiendas. Solo bloqueamos el viento con pequeños muros de nieve apilada y envolvimos los cuerpos con pieles dobles. El fuego se mantuvo pequeño, apenas una llama contenida en una trinchera de hielo, para no generar reflejos sobre la superficie ni alertar demasiado. Aput fue quien sugirió la ofrenda. Si lo que sea que está ahí abajo entiende nuestros símbolos, dijo, tenemos que mostrar que venimos en respeto. Y así lo hicimos. No con un arma, ni con una trampa física, sino con una señal antigua. Una tira de piel de caribú, trenzada con una cuerda de tendón y rematada con un colmillo de foca viejo, herencia de caza de su abuelo. La colocamos justo en el borde de la grieta, sobre una piedra plana. Una provocación en forma de regalo. Nanook fue el último en acostarse. Se sentó mirando la grieta, las piernas cruzadas, como si aún estuviera esperando la continuación de una conversación iniciada el día anterior. Sus ojos permanecían abiertos, incluso cuando el resto de nosotros fingía dormir. Porque nadie durmió esa noche. Solo respiramos muy lentamente, intentando no hacer ruido, por si aquello que estábamos esperando decidía llegar. Y llegó. No lo escuchamos venir, lo sentimos. Primero, en la forma en que los perros, esos animales que nunca callan, se acurrucaron y dejaron de emitir un solo sonido. Luego, en la vibración que recorrió la capa superficial del hielo como si una ola subterránea se deslizara por debajo de nosotros. No era agua, era movimiento. Kovic se incorporó lentamente, sin decir palabra. Me miró y con un gesto apenas perceptible me indicó que preparara la cámara. Ni para grabar un ataque ni un momento heroico, solo para documentar que aquello era real. Aput estaba despierto también. Su mirada no iba a la grieta, iba hacia el sur, donde las sombras se hacían más densas y la superficie comenzaba a reflejar una forma. Al principio pensé que era una ilusión óptica. El hielo puede jugarte muchas malas pasadas, pero número. No era un reflejo, era algo que se movía. Y esta vez no era bajo el hielo, era sobre él. La criatura, o parte de ella, se había elevado. No era una silueta completa, solo un lomo curvado, enorme, resbalando con movimientos lentos sobre la planicie helada. No parecía buscar alimento, no parecía huir, simplemente se movía hacia el objeto que habíamos dejado, la ofrenda. Y cuando llegó a ella, no la destruyó, no la arrastró, la tocó, con lo que parecía ser una aleta o una mano. La movió un poco, la acercó al borde de la grieta y luego, sin emitir un solo sonido, desapareció otra vez. Esta vez no hubo rugidos, no hubo crujidos. Solo el hielo volviendo a sellarse tras de sí, como si no hubiera estado allí nunca. Pero la ofrenda ya no estaba, y en su lugar había algo nuevo. ¿Quieres que siga con la parte 12? En ella,
Los cazadores descubren qué dejó la criatura a cambio de la ofrenda. Un fragmento de hueso tallado con marcas que nadie del grupo reconoce, excepto Nanook. Él sabe lo que es. Y no es una advertencia, es una invitación. Geudit sigue. ChatGPT Adit. Parte 12. El hueso que hablaba. El amanecer no fue brillante ni cálido. Fue gris, espeso, como si el cielo del Ártico hubiera decidido dejarnos a oscuras un día más para que no entendiéramos del todo lo que había ocurrido. Pero aún sin sol, lo vimos. En el lugar exacto donde la ofrenda había sido colocada, había algo. No era grande, no brillaba, no tenía forma de arma ni de objeto ceremonial. Era un hueso. Un simple fragmento de hueso blanquecino, curvado como si hubiese sido extraído del costado de algún animal marino, tal vez una ballena joven o un león marino antiguo. Pero no era el hueso en sí lo que nos detuvo. Era lo que llevaba encima. Tallados con minuciosidad casi obsesiva, había símbolos. No eran letras. No eran dibujos comunes. Eran líneas, curvas, intersecciones que se repetían como patrones antiguos. Y aunque ninguno de nosotros, yo incluido, podía entenderlos, todos supimos de inmediato lo que eran: mensajes. Kovic lo levantó con sumo cuidado, sosteniéndolo como si fuera una reliquia más que una prueba. Apud lo observó en silencio, con el ceño fruncido, mientras acariciaba su mentón con una lentitud que delataba respeto. Pero fue Nanook quien dio un paso al frente, estiró la mano y lo sostuvo como si estuviera recibiendo algo más que un objeto. Miró el hueso en completo silencio durante casi un minuto. Y luego lo dijo: «Esto no es advertencia». Nadie se atrevió a interrumpirlo. «Es invitación». Lo miramos sin entender. «¿A qué te refieres?», preguntó Kovic, su voz baja, firme. Nanook giró el hueso en su mano y señaló una línea central, una curva doble que cruzaba todo el fragmento de extremo a extremo, acompañada por pequeños puntos simétricos. Estos símbolos los vi una vez cuando era joven. Mi abuelo los dibujó en la nieve con el dedo, una noche en la que cazábamos muy al norte. Dijo que eran los signos de los que viven bajo el hielo. Espíritus, criaturas, presencias, no humanos, pero no bestias. Algo entre ambos, seres que no se dejan ver, a menos que tú les pidas que te dejen verlos. El viento sopló, como si respondiera al silencio que siguió. ¿Y qué significa que ahora ellos nos dejen verlos?, dije yo, sin pensarlo. Nanook volvió a mirar el hueso. Lo sostuvo contra la luz pálida del cielo, como si eso le diera más claridad. Significa que aceptaron nuestra presencia y que ahora somos parte de su caza. Esa palabra retumbó en mi pecho más fuerte que cualquier disparo. Su caza. No nuestra, no conjunta, sino suya. Porque si ellos habían aceptado que estuviéramos ahí, no era por amistad ni por respeto, era porque querían mostrarnos algo, o usarnos para algo. Y en este mundo, ser parte de la caza, sin saber si eres cazador o presa, es lo más peligroso que puede pasarte. ¿Quieres que siga con la parte 13? En ella, Nanook guía al grupo hacia una zona ancestral prohibida, un antiguo círculo de hielo que se creía maldito por generaciones, donde jamás se cazaba. Y allí, el grupo descubre que no están solos, ni arriba del hielo, ni debajo. Geudit sigue. ChatGPT Adit. Parte 13. El círculo prohibido. El hueso tallado pesaba más de lo que su tamaño indicaba. No por su masa, sino por lo que significaba. Nanook no lo soltó en ningún momento mientras desmontábamos el campamento. Lo guardó envuelto en una tela de piel curtida, junto a un amuleto que llevaba colgado al cuello desde que salimos de la aldea. Nadie preguntó a dónde íbamos después. Solo seguimos a Nanook, porque ahora estaba claro que él no solo entendía mejor que nosotros lo que pasaba, sino que ya lo había vivido antes, en otra época, en otro ciclo de caza,
que tal vez nadie más recordaba o se atrevía a hablar. Avanzamos en silencio por más de 2 horas, cruzando un terreno que no aparecía en nuestros mapas. Ni los de papel, ni los mentales. Era una zona al norte de los límites normales de caza, donde el hielo ya no tiene color definido y el viento deja de soplar como si el aire también se retirara. Apud me miró en un momento y susurró: «No estamos en territorio, estamos en historia». Finalmente, llegamos a una vasta planicie de hielo abierto, lisa como un espejo agrietado, con grietas tan simétricas que no parecían naturales. En el centro había una formación circular, marcada por montículos de nieve que no se deshacían pese al viento. Un anillo blanco, roto por fisuras que formaban un patrón. Allí, dijo Nanook, era donde las generaciones antiguas de su pueblo venían a escuchar al hielo, no a cazar, no a rezar, a escuchar. «Nadie ha venido aquí desde hace 50 inviernos», dijo dejando que el viento arrastrara la frase. «Porque el último que lo hizo no volvió con carne, volvió con marcas en el cuerpo, como si lo hubieran tocado manos hechas de escarcha y furia». Kovic, que nunca se deja impresionar fácilmente, miró a su alrededor con atención. Se agachó junto a una de las grietas del anillo y pasó los dedos por el borde. El hielo no se rompía de forma caótica. Tenía orden, como si alguien lo hubiese tallado. «¿Y si esto no es solo un lugar?», pregunté en voz baja. «¿Y si es un llamado?». Nanook asintió. No había venido aquí por casualidad. El hueso, la criatura, la ofrenda, todo llevaba hasta este punto. «Aquí es donde ellos cruzan», dijo. «Donde el mundo de abajo y el de arriba se conectan». Apud no dejaba de mirar al cielo, porque en este sitio incluso la luz parecía comportarse diferente. Era como estar dentro de una cúpula, un domo helado donde el sonido no viaja igual, donde los pasos no hacen eco y donde el aire tiene otro sabor. Entonces ocurrió. El hielo comenzó a vibrar bajo nuestros pies, pero no como antes. Esta vez no era algo que se acercaba, era algo que subía, directamente desde abajo. Kovic dio un paso atrás. Apud agarró el mango de su lanza, pero no la levantó. Y en el centro del anillo, una fisura antigua comenzó a abrirse sola, sin explosión, sin estruendo, solo cediendo, como si alguien del otro lado la empujara hacia nosotros, no con fuerza, sino con permiso. Y por primera vez, no vimos una silueta. Vimos una figura. ¿Te paso la parte 14? En ella, la figura emerge por completo, y no es solo una foca. Es una criatura cubierta de cicatrices antiguas, con trozos de lanza de hueso incrustados en su piel, testimonio de cazas fallidas de generaciones pasadas. El encuentro no será de caza, sino de juicio. Heudit sigue. ChatGPT Adit. Parte 14. El juicio del hielo. La grieta se abrió como si el hielo respirara. No con violencia, no con quiebre. Se abría con una calma que dolía, como si fuera un rito antiguo que conocía exactamente cuándo y cómo suceder. El vapor que surgió de su interior era espeso, como humo blanco mezclado con aliento vivo. No era el tipo de neblina que uno ve sobre un lago al amanecer. Esta tenía peso. Caía al suelo y se deslizaba como si tuviera intención propia, cubriendo nuestros pies y anclándonos al lugar. Entonces la vimos. No surgió de golpe, no saltó ni emergió con fuerza, simplemente estaba allí. Un cuerpo oscuro, vasto, marcado por las cicatrices del tiempo y el combate. No era una foca común, ni siquiera una foca gigante como la que habíamos temido al principio. Era algo más. Una criatura de otro tiempo, o tal vez una criatura que ha vivido desde siempre y que nosotros, en nuestra arrogancia de cazadores modernos, habíamos olvidado. Sus ojos eran como obsidiana mojada. No reflejaban la luz, la absorbían. Y en su lomo podíamos ver restos,
fragmentos de lanzas de hueso, rotas, incrustadas entre pliegues de grasa y músculo. Algunas cubiertas por costras endurecidas que evidenciaban que habían sido allí por años. Décadas, quizás más. No era la primera vez que esa criatura se cruzaba con hombres. No era su primer encuentro. Pero esta vez no se movía como una bestia acorralada. Se movía como algo que había venido a poner las reglas. Nanook dio un paso al frente. Nadie intentó detenerlo. Él sostenía el hueso tallado, el que la criatura había dejado la noche anterior, y lo sostuvo como se sostiene un arma y una oración al mismo tiempo. El silencio era total. Ni los perros jadeaban. El aire era tan denso que nuestras respiraciones parecían ahogadas antes de salir. La criatura no gruñó, no chilló. Solo se quedó allí, a medio cuerpo fuera de la grieta, como si observara, como si esperara algo. Nanook se arrodilló frente a ella. Lentamente, con gesto preciso, colocó el hueso sobre el hielo, justo al borde del círculo. Luego habló, no en voz alta, sino con ese tono que usan los ancianos cuando se dirigen al viento. Sabemos que hemos venido donde no debíamos. Sabemos que esto no es tierra ni hielo de hombre. Pero escuchamos y vinimos. No a herir, a entender. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La criatura alzó la cabeza, con un movimiento lento, ceremonioso, casi digno, y luego, arrastrándose unos centímetros más fuera del agua, reveló algo que nadie podía haber previsto. No una herida, no un arma, sino un objeto. Enredado entre sus cicatrices y piel, colgaba un colmillo tallado. No cualquier colmillo. Era de morsa, curvado, decorado con grabados parecidos a los del hueso que nos había entregado. Pero este era más viejo, más gastado. Y tenía algo que nos dejó helados. El símbolo del clan de Nanook, marcado con la misma forma con la que él aún firmaba los arpones. Era de su linaje, de generaciones pasadas. Mi abuelo, susurró Nanook, como si acabara de recordar algo olvidado. Él cazó aquí. Él fue el último. Y entonces lo entendimos. La criatura no estaba aquí solo por nosotros. Estaba aquí por una historia inconclusa, una caza que no terminó, un enfrentamiento que quedó sin resolver. Y ahora estábamos de nuevo en el mismo círculo. Solo que esta vez no se decidiría con lanza, sino con legado. ¿Te paso la parte 15? ¿El final? En ella, Nanook debe tomar una decisión: continuar el ciclo de enfrentamiento o romperlo con un gesto ancestral de reconciliación. Y lo que hace a continuación cambiará para siempre la forma en que los Inuit entienden el hielo, la caza y a sí mismos. Heudit. Sigue. ChatGPT Adit. Parte 15. El final que nunca fue un final. El colmillo colgaba como una declaración, no de amenaza, no de poder, sino de historia. Una historia escrita no con palabras, sino con cicatrices, fracturas y símbolos grabados en hueso. Nanook lo reconoció al instante. No porque lo hubiera visto antes, sino porque lo había sentido muchas veces en los silencios de su abuelo, en las miradas largas al hielo sin decir nada, en las noches donde nadie hablaba del pasado, pero todos lo cargaban en los hombros como un manto de nieve. Él no dijo nada. Solo se levantó lentamente, con ese respeto que solo alguien que ha escuchado al hielo puede tener. Caminó hacia la criatura sin miedo, sin apuro, como si ambos, hombre y foca, se hubieran citado en este lugar desde generaciones atrás. Nadie se movió. Kovic bajó su arma. Aput inclinó la cabeza. Todos entendimos. No se trataba ya de una caza, ni siquiera de un encuentro. Era una rendición simbólica, un círculo por fin cerrándose. Nanook se detuvo a menos de 1 metro del borde de la grieta. El hielo crujía con suavidad bajo sus pies, pero no cedía. Extendió ambas manos con las palmas abiertas, mostrando que no llevaban nada más que respeto. Y en un gesto que ninguno de nosotros pudo haber imaginado,
Se quitó el colgante de hueso que había llevado toda la expedición, un talismán que, según su abuelo, había sido tallado con restos de la primera morsa cazada por su linaje. Lo sostuvo en el aire durante unos segundos y luego lo dejó caer suavemente sobre la superficie helada, justo en la frontera entre ambos mundos. La criatura, lenta como un glaciar, avanzó una pulgada más. Con su enorme cabeza, acercó el hocico al colgante. No lo tocó, solo lo olió. Y luego retrocedió. No por miedo, no por derrota, sino como quien ha recibido lo que vino a buscar. Con la misma calma con la que había surgido, la foca gigantesca se deslizó hacia atrás, desapareciendo en el agua como si el hielo la hubiese tragado sin salpicar. La grieta comenzó a cerrarse de nuevo, no por el frío, sino por voluntad. El vapor blanco se disipó como humo sin llama, y en pocos segundos el lugar quedó igual que antes, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Nanook regresó sin prisa. Pasó junto al colmillo ancestral sin levantarlo. No hacía falta. Su gesto ya había sido entendido. Se sentó junto al resto, y por un largo rato nadie dijo una palabra. Hasta que Aput murmuró: ¿y ahora qué? Nanook miró hacia el horizonte, donde el hielo se fundía con el cielo sin dejar línea clara. Ahora volvemos y hablamos, porque lo que vimos aquí no es solo nuestro, es de todos. Esta historia no se calla más. Esa noche, en el campamento, no hubo celebración. No se comió carne, no se alzó la voz, pero en los rostros de todos algo nuevo había brotado. Respeto. Por el hielo, por la historia, por lo que se esconde bajo ambas cosas. Y mientras apagábamos el fuego, una frase de Nanook quedó grabada para siempre en mi memoria. Cazar no es matar, es entender. Y finalmente, entendimos. Si llegaste hasta aquí, comenta "Escuché al hielo" para saber que eres parte de los que sienten esta historia en lo profundo. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este viaje con alguien que también necesita recordar que en el Ártico nada es lo que parece.